Bienvenidos sean todos a nuestro culto virtual. Hoy es el día 30 del mes de mayo, el último sábado de este mes del año 2020. Y una vez más estamos aquí para alabar al Señor, celebrar su gracia y su gran misericordia. Y yo quiero que en esta hora comencemos nuestro culto con el Salmo 136. Y si usted está en su casa, pues lea conmigo este salmo. Podemos leerlo de manera antifonal. Y es un salmo de alabanza a Dios por su gratitud. Así que vamos a leer este salmo de manera antifonal. Abra su Biblia en el Salmo 136. Yo leo el primer versículo, usted lee el segundo, y así sucesivamente hasta llegar al último. Dice así la palabra del Señor: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios, al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y pensando en la misericordia de Dios, debemos siempre alabarle. Y si usted vuelve a leer este salmo en su casa, piense en todas las cosas que Dios hace por usted y que ha hecho en esta semana. Gracias al Señor por protegernos una vez más de enfermedades y de males, porque para siempre es su misericordia. Así que vamos a tener un tiempo de oración y después de la oración vamos a entonar un himno sobre la misericordia de Dios por el cantautor cristiano Marcos Witt. Oremos. Padre, te damos las gracias, porque para siempre es tu misericordia y nos das la oportunidad de reunirnos una vez más, aunque sea de forma virtual, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de venir a ti. Y te pedimos, Padre Santo, que podamos alabarte, que podamos reconocer cada día tu misericordia. Una vez más, Padre Santo, toma control de este culto y permite, Padre mío, que podamos todos adorarte, que podamos todos entregarnos a ti en este servicio de adoración y que podamos contemplar tu misericordia.
En el dulce nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias por tu misericordia. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Que para siempre, Dios, tu misericordia es. Que para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Para siempre, Dios, misericordia. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, que para siempre, Dios, misericordia. Mejor que la vida es, mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre, más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, misericordia es. Para siempre, Dios, tu misericordia es. Cada día nosotros estamos en una lucha continua porque el enemigo cada día está batallando para que nosotros caigamos en sus redes. Y es por eso que nosotros como cristianos debemos siempre de confiar en nuestro Rey Capitán y pelear la batalla, confiando en el Señor, en su misericordia y en su poder. Así que este himno que vamos a cantar es para que nosotros recordemos. Es un himno un poco viejo, pero muchos de nosotros no sabemos y crecimos con este himno sobre la batalla que tenemos nosotros que luchar. Si tiene su signario, es el himno 532 en su signario, sobre la batalla que nosotros tenemos, que tenemos que estar siempre dispuestos a pelear la batalla por nuestro Señor. Cantemos este himno.
En preparación para el mensaje de esta hora, yo quiero que cantemos. Este es un himno nuevo. Quizás muchos de ustedes no se lo saben, pero tiene un mensaje poderoso para nuestras vidas sobre cómo Jesucristo vino y nos salvó por su misericordia, por su gracia, y Él vive en nosotros. Y por eso triunfamos. Así que yo quiero que cantemos este himno, un himno nuevo. Sé que las letras, se escuche las melodías de este himno en preparación. Así que mientras cantamos este himno, preparemos nuestros corazones y nuestras mentes para el mensaje de la palabra de Dios. Cantemos este himno. No soy capaz de comprender su voluntad y su poder. Solo sé que a su diestra está quien mi alma ha salvado. Tomo su ejemplo y predicción. Cristo me dio la salvación y yo siento en mi corazón es el quien me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Yo vivo y muero por su amor. Él es mi fuerza, Él es mi Dios, quien vive siendo mi Señor. Murió y me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí,
lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, Él me ama a mí, Él vive aquí. El año pasado, un pastor de nombre David Gass renuncia al Evangelio. Este pastor tenía una iglesia muy grande y después de 40 años de ministerio renuncia al Evangelio, renuncia a su iglesia. También escuchamos la noticia de cantantes famosos como el cantante del famoso grupo de Hillsong que se llama Marty Sampson, que también renunció al Evangelio. Y nos dicen las estadísticas que un 52% de pastores renuncian al ministerio. La pregunta es, ¿por qué desmayan los pastores? ¿Por qué desmayan los cristianos? ¿Por qué pierden la fe? ¿Y qué debemos de hacer para no perder la fe? A pesar de esos ejemplos que les di sobre cristianos que desmayan, también podemos encontrar otros que siguen hasta el fin. Es el caso del famoso evangelista Billy Graham, que murió casi de 100 años dejando un testimonio grande. Nunca desmayó y no falló a la fe cristiana. También el caso recientemente el apologista Ravi Zacharias, un famoso apologista que también murió, pero también dejó un gran ejemplo, nunca renunció a su fe. Pues hoy, en nuestro mensaje de hoy, vamos a hablar sobre cómo no desmayar. Yo sé que en estos momentos muchas personas se encuentran bien débiles debido a este coronavirus, aisladas en sus casas, y muchos están sufriendo esta situación. Y la pregunta es, ¿qué debo de hacer para no desmayar? Así que el título del mensaje de hoy es No desmayamos. No desmayamos. Y vamos a estudiar por qué Pablo dice no desmayamos. Y les voy a pedir que si tienen sus Biblias, la abran en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, y yo les voy a leer todo el capítulo para hablar sobre ese tema, no desmayamos. 2 de Corintios 4 desde el 1 hasta el 18. La palabra del Señor la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Tengamos un tiempo de oración. Padre amado, una vez más te damos las gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos para escuchar tu santa palabra. Y te rogamos una vez más que tú tomes control, que tú seas quien hables a los corazones y que tan solo yo sea un instrumento que tú uses para tu gloria. Así que Padre, en esta hora te pido que nos ayudes, nos dirijas, nos hables de una manera especial para que podamos comprender tu mensaje. Te necesitamos, Padre Santo. Tú eres el pan de vida. Tú eres la luz del mundo. Tú eres el único que puedes guiarnos, ayudarnos. Tú eres el único, Padre Santo, que moriste por nuestros pecados para darnos vida. Así que te pido que tú hables a los corazones, que nos toques de una manera especial, que los dichos de mi boca sean gratos para ti como la meditación en cada corazón. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada nosotros estábamos hablando sobre Pablo, el ministro de gracia, el ministro de gloria. Y hoy nosotros queremos hablar qué es lo que hizo que Pablo no desmayara, no decayera, no renunciara a pesar de todas las cosas que él pasó. Y muy a menudo, mis hermanos, nosotros, a pesar de saber que por gracia somos salvos y de ver la gloria de Dios, llega el momento que renunciamos, que desmayamos, que desfallecemos al llamado de Dios. Y no es algo nuevo, pues le pasó al pueblo de Israel. Imagínense, mis hermanos, ellos vieron la gloria de Dios, vieron el mar partirse en dos, y después de ver todo eso, entonces le fallan, hacen un becerro de oro. Imagínense, dudan de Dios a pesar de que Dios le daba el alimento diario. A veces lo vemos también en el apóstol Pedro, por ejemplo, que él dijo, bueno, yo no te voy a negar. Y él vio a Jesucristo hacer milagros y sin embargo le negó. Ahora Pablo está hablando de una razón por la cual él no desmaya, él no desfallece. Y le voy a pedir que nos concentremos en dos partes importantes de este capítulo, el versículo 1
y el versículo 16, porque están las dos palabras importantes, la misma palabra, pero en este versículo 1, él usa la palabra no desmayamos, fíjese, y también el versículo 16, por tanto no desmayamos. Y la palabra, que la palabra griega que se usa aquí es la palabra ekakeo, y lo que significa es la idea de no realmente decaer o de no desmayar y ser totalmente destruido. Entonces Pablo está usando estas dos formas. Así que vamos a tratar en esta hora de dividir el mensaje en dos partes esenciales. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6 vamos a tener la primera parte de este mensaje. ¿Por qué no desmayamos? Versículo 1 hasta el versículo 6. Y la segunda parte desde el 7 hasta el 18. Así que vamos a comenzar con la primera parte. Y la palabra clave por la cual Pablo dice que no desmaya, fíjense en el mismo versículo 1, él dice, bueno, no desmayo, por tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo está hablando aquí de la misericordia de Dios, la razón esencial por la cual él no desmaya. La razón por la cual él continúa con el Evangelio, la misericordia de Dios. Nosotros leímos al principio del culto el Salmo 136 y cada vez habla de esa misericordia de Dios. Si usted lee este capítulo, usted se va a dar cuenta de la gran misericordia de Dios que se menciona varias veces y es como un himno con respuesta, porque Dios hizo tal cosa por su misericordia, Él nos ama. Y es la misericordia de Dios que dice Pablo lo que lo mantiene a Él, que lo hace no desmayar en los caminos del Señor. Él no desmaya por la gran misericordia de Dios. Y por esa gran misericordia, Él dice que Él anuncia el Evangelio. Fíjese cómo dice el versículo 2. Y la misericordia de Dios la podemos diferenciar de la gracia, y quiero que esto ustedes puedan tomar nota, porque la gracia es el regalo de Dios que nosotros no merecemos. Él nos escogió para salvación, nosotros no merecemos ser escogidos realmente para salvación. O sea que la gracia es un regalo que no merecemos, pero la misericordia es un castigo que nosotros merecemos, pero que Dios no nos da. Así que por su misericordia, nosotros no somos castigados como realmente merecemos. Y aquí Pablo está hablando de eso, la misericordia que él ha recibido de Dios. O sea, no ser castigado como él debió de ser castigado, porque Dios le muestra esa misericordia, ese gran amor hacia Pablo. Y eso es lo que lo hace él no desmayar. Entonces él habla sobre el glorioso evangelio. Es por la misericordia de Dios que él predica ese evangelio. Y en todos estos versículos nos está hablando de cómo ese evangelio es la luz, pero viene de la misericordia de Dios, de nada de lo que Él es, sino realmente la misericordia de Dios. Si nosotros estudiamos la vida de Pablo, ¿quién era Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre violento contra los cristianos. Si usted recuerda, fue Pablo que perseguía a los cristianos y estaba presente cuando Esteban fue apedreado. Imagínese, hermano, ¿qué merecería una persona como esa? Debería merecer el castigo. Sin embargo, dice Pablo, por la misericordia de Dios, Él no me castigó, sino que me escogió para que yo predicase el evangelio. Dice que ese evangelio, Él no lo predica, aquí no dice adulterando la palabra, Él no lo predica
para su propia gloria, sino que lo predica para la gloria de Dios. Y una vez más el mensaje que hablamos la semana pasada. Y que este evangelio que él predica, lo predica de puro corazón, con la conciencia limpia, con su relación grande con el Señor. Esa relación que él tiene con Dios es tan importante porque desciende de la misericordia de Dios. Entonces él está trabajando, predicando el evangelio, trayendo la luz del evangelio por esa gracia, esa misericordia que Dios les muestra a él. Y él dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos. ¿Sabe por qué Pablo dice eso? Porque él comprende cómo Dios ha tenido misericordia de su vida. Y por eso él dice que él predica este evangelio. No desmaya del evangelio, porque es por la misericordia de Dios que él tiene esa oportunidad de predicar el evangelio. Y aunque muchos realmente no lo pueden comprender, él continúa, sigue firme, combatiendo, porque él sabe que por misericordia el evangelio llegó a su vida y por misericordia le está predicando. Y no se predica a sí mismo, sino a Cristo resucitado. Y Pablo tiene esta gran razón por la cual el evangelio es tan importante y continúa, dice Pablo, para la gloria de Dios. El versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, él está citando el libro de Génesis capítulo 1, versículo 3, es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, mis hermanos, ahí está la primera razón por la cual Pablo dice, yo no desfallezco del evangelio, porque por misericordia fui llamado a predicar este evangelio, a presentar la luz de este glorioso evangelio, porque Dios, por su misericordia, me escogió a pesar de que yo era malo, a pesar de que yo realmente no perseguía a los cristianos, pero cuando resplandeció esa luz, me mostró su misericordia. Hablamos la semana pasada de su gracia, pero esta vez es su gran misericordia. Ese castigo que Pablo merecía, pero que no lo recibió porque Dios quería usarlo para su gloria. Así que Pablo dice, yo no puedo desfallecer porque yo confío en la misericordia de Dios. Y cada vez que haya duda en nuestros corazones, pensemos en la misericordia de Dios. Volvamos una vez más a leer el Salmo 136, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan importante para la predicación de este evangelio. Es la misericordia de Dios las que nos hace predicar este evangelio de salvación. Ahora, el segundo tema es sumamente importante. Comenzando en el versículo 7, vamos a ver el segundo tema, que es lo que yo pienso. Es, yo diría, el tema principal de toda la carta de Segunda de Corintios. El versículo 7 nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que está diciendo Pablo aquí, mis hermanos, que el poder de Dios se hace fuerte en la debilidad del hombre. El poder de Dios se hace fuerte en la debilidad. Yo repito esto porque esto es tan importante. Ese evangelio que por gracia, para gloria y por misericordia, este gran evangelio que Pablo predicaba, Dios lo puso en un vaso de barro. O sea, ese gran tesoro del evangelio lo puso en vaso de barro. Y este vaso de barro es algo realmente
es algo bien flexible, es algo que puede quebrarse fácilmente. Y la idea de esto es bien importante. Usted, si quiere, puede memorizarse ese versículo. Está en vasos de barro, en algo frágil, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Básicamente, Pablo no desmaya del Evangelio o de predicar el Evangelio o de seguir a Jesucristo porque realmente no depende de él. Depende básicamente de Dios. Todo depende de Dios. Esto es tan importante. Pablo se da cuenta que en su debilidad, todo lo que le está pasando es realmente para que el poder de Dios se haga fuerte en su debilidad. Hermanos, muy a menudo nosotros nos olvidamos de este versículo. Nosotros pensamos que con nuestras fuerzas podemos hacer grandes cosas. Pensamos nosotros que con el afán y con el deseo podemos hacer grandes cosas. Nos olvidamos de este versículo tan importante. El Evangelio se nos dio un tesoro grande en vasos de barro, en vasos flexibles y frágiles, para que nosotros comprendamos que esto no depende de nosotros, sino que el poder depende de Dios. Así que el poder de Dios en medio de la debilidad es lo que hace que Pablo no desmaye. Vamos a explicar esto mientras leemos los siguientes versículos. Es ese poder de Dios que es ese fuerte en la debilidad. Y Pablo dice que aunque estemos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, en cada situación de mi vida, la cual hoy estoy pasando, cada vez que yo confío en el poder de Dios, aunque parezca que me estoy consumiendo, aquí Pablo dice, parezca como que estoy totalmente derribado, pero no estoy destruido. Parece como que estoy en apuros, pero no estoy desesperado. ¿Por qué? Porque estoy confiando en el poder de Dios, en cada una de esas debilidades. Eso es, mis hermanos, lo que muchos no ven, porque confían en su poder, confían en su talento, confían en lo que ellos pueden hacer y no realmente en Dios. Cuando usted depende enteramente del poder de Dios, usted se va a dar cuenta de que su debilidad se va a hacer fuerte. Pero muchos no creen, no confían, no dependen en el poder de Dios, sino en su propio poder. Mis hermanos, esos pastores y artistas cristianos que yo les mencioné al principio, yo estoy seguro que ellos confiaron más en su talento, en sus habilidades, que en el poder de Dios. Y cuando uno confía más en nuestras propias habilidades, entonces comenzamos a alejarnos del poder glorioso de Dios. Esto es tan importante para nosotros, mis hermanos, en tiempos de confusión, en este tiempo de pandemia. ¿Estamos nosotros confiando en el poder de Dios o estamos confiando en nuestras habilidades, en el talento de los científicos que todavía no han podido encontrar una solución? Y Pablo está diciendo, no, yo confío en el poder de Dios, porque el poder de Dios se hace fuerte en la debilidad.
Así que esa es la primera parte de no desmayar. Él confía en el poder de Dios porque depende enteramente en Dios. Y yo quiero que ustedes examinen o piensen en la vida de Pablo. Todo lo que él había pasado. En sus Biblias, le voy a pedir que abran sus Biblias en el mismo libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 25 en adelante. Yo quiero que usted se dé cuenta la gran prueba en la cual Pablo se encontraba. Escuchen un Pablo pasando por muchas dificultades. Capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Imagínense, fíjense todo lo que Pablo experimentó. Y en medio de toda esa situación, él viene y dice, bueno, yo confío que el evangelio está en vasos de barro. O sea, a pesar de todas esas cosas que él pasó, él estaba confiando en el poder de Dios. O sea, que él estaba dependiendo de Dios. Y por eso él dice aquí, bueno, como yo dependo de ese poder de Dios, no de mi propio poder, aunque estoy atribulado en todo, no estoy angustiado. Y aunque estoy en apuros, no estoy desesperado. Y aunque estoy perseguido, no estoy desamparado. O sea que él estaba confiando en Dios. Eso nos lleva entonces a la segunda, yo diría el segundo tema de esa confianza en el poder de Dios. Porque esa confianza en el poder de Dios tiene que ver con la fe que Pablo estaba experimentando en ese poder. Fíjese, por ejemplo, en el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y Pablo está citando el Salmo 116, versículo 10, que dice, bueno, pues cuando creí, entonces hablo. Pablo está hablando de la fe en el Dios Todopoderoso, el cual realmente nos hace hablar de las grandezas de Dios. Y es por fe que le está hablando aquí de todas estas cosas, porque él está creyendo en un Dios todopoderoso. Él depende de Dios, pero él cree en Dios. Hermanos, y eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros nos caemos, primeramente porque no dependemos de Dios, segundo porque no creemos realmente que Él es el que está en control de todo. Y caemos en angustias, caemos en desesperación, nos sentimos totalmente derrotados porque realmente no estamos poniendo nuestra fe en Dios. Pero Pablo está diciendo aquí algo totalmente diferente a lo que nosotros hacemos. Y por eso desmayamos con frecuencia. Porque no estamos dependiendo de Dios. No estamos tampoco poniendo nuestra fe en Él. Entonces el enemigo viene, combate y nos destruye. Nos hace perder la fe, nos hace desmayar, porque no estamos confiando en fe en el Dios que todo lo puede. El versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Usted ve la combinación entre gracia y gloria, que todo el padecimiento, todo el sufrimiento tiene un propósito. Nosotros no lo podemos ver quizás ahora, pero Dios siempre tiene un propósito. Pablo está hablando aquí que la gracia de Dios
y se manifiesta la gloria de Dios en medio del sufrimiento. Muchas veces nosotros los cristianos decimos, bueno, si tú eres cristiano, bueno, no vas a sufrir y todo te va a ir bien. Eso es mentira. Por el contrario, cuando somos cristianos, vamos a padecer. Vamos a sufrir. Pero tenemos esa gran esperanza que el padecimiento que sufrimos es para abundar la gracia y la gloria de Dios. Así que Pablo ve ese poder en Dios porque él depende de Dios, confía en Dios. Pero yo quiero decir algo finalmente que es también tan importante. Y ese versículo 18, lo que usted está mirando. El versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pablo no desfallece porque su mirada no está puesta en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Así que él depende de Dios, él tiene fe en Dios, pero ahora está mirando las cosas de Dios. Eso es tan importante para nosotros. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos mirando? Entonces Pablo nos está diciendo que si nosotros nos concentramos en las cosas de este mundo, vamos a desfallecer. Pero si nos concentramos en las cosas eternas, entonces nuestra vida se va a renovar. Por ejemplo, mire cómo dice el versículo 16. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque está mirando en las cosas eternas. Como cristianos, estamos nosotros mirando unas cosas eternas, porque las cosas de este mundo son pasajeras. Es increíble, mi hermano y hermanas que me están mirando y amigos que me están mirando, cómo el mundo ha cambiado de la noche a la mañana por un virus. Algo tan pequeño ha hecho que el mundo totalmente cambie. Así que todas las personas que estaban concentradas en las cosas terrenales, materiales, en estos momentos están sufriendo. ¿Por qué? Porque ya tú no puedes hacer las cosas que antes hacías. Imagínense, mis hermanos, usted se reunían para ver los eventos deportivos. Ya no pueden hacer eso. Los grandes conciertos de grandes artistas ya no pueden reunirse en masas. Y muchas personas estaban pensando en las cosas materiales, en su carro, en su casa. Y se dan cuenta que el que se fija en las cosas materiales, su vida desfallece. En estos momentos muchos están desmayados, desfallecidos, no saben qué hacer. Solamente, imagínense, en menos de 3 meses, el mundo se ha vuelto en una situación que nosotros no comprendemos. Y todo lo que estaban confiando en las cosas de este mundo. Mire, por ejemplo, muchas personas que les gusta viajar y pensaban, bueno, yo voy a viajar para diferentes lugares, ya no puede viajar. Y por eso es que Pablo está diciendo aquí que las cosas, cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo, nos damos cuenta que desfallecemos, desmayamos. Pero cuando ponemos la mirada en las cosas eternas, entonces nos fortalecemos. Y esa es la esperanza que Pablo está hablando en este capítulo. Ese es el poder de Dios que se mueve en la debilidad de nuestras vidas.
Es cuando usted pone realmente su confianza en Dios, en las cosas eternas, cuando usted pone su mirada en las cosas de Dios, entonces su vida es diferente. Usted no va a desfallecer porque está confiando en algo que nunca se va a acabar, algo que es eterno. El Evangelio, mis hermanos, eterno. Pero tenemos que pasar por ese proceso. Primeramente, depender enteramente de Dios, no de nosotros mismos. Creer, tener fe en el que todo lo puede. Pero mirar las cosas eternas. Por eso que la Biblia nos dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás nos será añadido. Cada vez que nosotros desfallecemos, tiene que ver que hemos dejado de depender de Dios. Hemos dejado de poner nuestra mirada en Dios. Hemos dejado de confiar y tener fe en Dios. Y cuando usted tiene fe en Dios, aquí nos dice que tenemos cosas eternas. Tenemos cosas para siempre. Porque Él nos dice que resucitó a Jesucristo. El versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos prestará juntamente con vosotros. El mensaje de la vida eterna, de la resurrección. Hermanos, nosotros no debemos desfallecer por esas dos razones. Por la misericordia de Dios que trabaja en nuestras vidas, pero por ese gran poder de Dios de que en medio de los sufrimientos, en medio de las tribulaciones, nos hace fuertes. Ese poder de Dios es ese poder de Dios que fortaleció a personas que dejaron un legado, que cuando murieron dieron testimonio fiel de que Dios es grande y maravilloso. Personas como Billy Graham, personas como Ravi Zacharias y otros más. Y nosotros también, si podemos con todo nuestro corazón mirar ese poder de Dios en la debilidad, creer en ese Dios, depender de Él absolutamente y pensar en esa misericordia que cada día Él nos da. Hay un corito que dice: tu misericordia es mejor que la vida. Y es una realidad, mis hermanos. Porque por esa misericordia de Dios podemos poner ese poder de Dios en nuestras debilidades. Ese poder opera, mis hermanos. A veces yo me pongo a pensar que cuando uno depende de uno, o uno depende, vamos a poner un ejemplo. Cuando usted depende de una persona, usted va a ver que esa persona lo va a decepcionar, usted va a realmente terminar siendo deprimido o algo así. Cuando usted pone su dependencia en las cosas de este mundo, usted va a ver que usted va a entrar en un estado de estrés, usted va a estar estresado. Pero cuando usted depende en Dios, usted puede ver que será bendecido. Por eso es que Pablo dice: no desmayamos. Versículo 16, no desmayamos. No desmayamos. A pesar de todo lo que pasa, no desmayamos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra dependencia en Dios. Estamos pensando en su misericordia. También nosotros estamos confiando en Dios. Y estamos mirando las cosas eternas. Si tú sientes que estás desfalleciendo, mi hermano, si te sientes que estás desmayando, si te estás sintiendo que estás renunciando al Evangelio, yo quiero que tú examines este capítulo una vez más. Examina este capítulo. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo de la pandemia, examina tu vida y pregúntate: ¿estás tú mirando la misericordia de Dios en tu vida? ¿Estás tú dependiendo de Dios o dependiendo del hombre? ¿Estás tú confiando en Él? ¿Estás tú
mirando las cosas eternas. Y yo estoy seguro, y yo te puedo asegurar, que si en estos momentos tú sigues este capítulo, te vas a dar cuenta que vas a poder ver el poder de Dios trabajar en tu vida. Hermanos, a veces yo me pongo a pensar cómo Dios trabaja de una manera que uno no comprende, cuando uno confía en Él. Hay momentos que los predicadores y pastores, nosotros pensamos realmente, hacemos un mensaje y pensamos como que ese mensaje va a llegar y todo el mundo va a escucharlo y personas se van a convertir y nadie lo hace. Y hay otros mensajes que usted dice, bueno, nadie lo va a escuchar. Nadie lo va a escuchar. Y sabe que esos mensajes que uno piensa que nadie lo va a escuchar, es el mensaje que Dios más usa y que personas vienen a los pies de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos muestra que el poder viene de Él, la excelencia del poder viene de Él y no de nosotros. El poder maravilloso de Dios. Por eso yo quiero terminar cantando este himno. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Jesucristo vertió, en confiar en Jesucristo. Ahí está el poder del cristiano, no confiando en mí, sino en el poder de Dios. Una vez más, el versículo 7 es tan importante, pero no, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que cantemos este himno. Hay poder, sin igual poder. Vamos a tener ahora un tiempo de oración y la bendición final. Padre, te damos gracias porque nos das de tu misericordia y podemos poder ver tu poder cuando confiamos que tú eres fuerte en medio de nuestras debilidades, cuando dependemos de ti, cuando creemos en ti, cuando te miramos, Padre Santo, miramos las cosas sagradas. Y te pedimos, Padre mío, que en esta semana podamos, Dios mío, depender de ti, confiar, mirar cada día, Dios mío, las cosas eternas. Y sobre todo contemplar tu misericordia. Padre, te pido que nos guíes y aquellos que no te conocen, que puedan, Padre Santo, ver la luz del glorioso Evangelio y que puedan aceptarte como Salvador y Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero despedirme con esta doxología, esta benedicción en el libro de Judas.
y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga.